surge la pregunta de qué es entonces la conciencia. Bueno, ¿quién está detrás de mis pensamientos? Detrás de este cuerpo físico. Que sentimos que es como un espectador que está detrás digamos, de los ojos, percibiendo todo lo que hay al ambiente. La pregunta quizás fundamental va a ser en qué momento tuvimos conciencia. ¿Qué tal a todos? Es muy bueno estar aquí de nuevo con ustedes en este podcast de Rombos. Los saludo a todos, mi nombre es Israel y estoy aquí con mis dos compañeros de plática, Aarón y Juan, y pues estamos listos para darle otra vez a otro episodio. Les agradecemos que estén aquí con nosotros otra vez y los invitamos a que revisen los otros capítulos que tenemos ahí arriba. Estamos en YouTube, en Spotify, y bueno, esta es como la segunda temporada. Tenemos otros capítulos más, grabamos aproximadamente unos 13 capítulos en tiempos de pandemia y ahora hace un año empezamos con esta nueva serie y este sería el quinto capítulo. El quinto episodio, correcto. Sí, es el quinto capítulo en el cual vamos a estar hablando de la conciencia y los invitamos a que también cuando vean el capítulo nos comenten, nos hagan preguntas, sugerencias o lo que ustedes gusten. Nos gusta por ahí que nos comenten. Ha habido personas que nos han hecho comentarios al respecto y pues la verdad nos enriquecen mucho. Entonces pues los invitamos a que se acerquen y sigamos teniendo esta interacción. Entonces, hablando una introducción o algo, o vamos con el tema. No, pues está interesante el tema, ¿no? Y yo siento que nos vamos a quedar cortos en la información porque es un tema discutido, muy discutido en diferentes áreas de conocimiento, así es que todo lo que platiquemos aquí pues va a ser también bajo la misma limitante. Sí. Pues fíjate, yo nunca me había preguntado ni me había puesto a leer acerca de la conciencia como tal, ¿no? De hecho creo que no, nunca me tocó, lo había por ahí leído en algún otro tema, pero al por ejemplo investigar o intentar buscar qué información hay, qué sabemos que es la conciencia, ¿no? Voy como que analizando que desde muy temprano en nuestra época, nuestra era como especie, comenzó a surgir esta idea, ¿no? Una idea de que hay algo, somos algo y este algo tiene que ser sumamente importante, ¿no? Y inclusive diferente de lo que es de nuestro ser material, ¿no? Hay unas famosas cuevas en Francia, creo que es en Francia, las Caus o creo que en francés los Co, no sé cómo se pronuncie, pero hay unas famosas pinturas rupestres prehistóricas donde aparte de la sala de los toros, que es muy famosa, hay un pozo donde hay una pintura, digamos, enigmática, que es de un hombre con cabeza de pájaro, que hay un bisonte con las vísceras por fuera y un rinoceronte tal vez, y pues se analiza esta pintura porque tiene como que al simbolizar la cabeza de pájaro, inclusive tenía pues su miembro erecto, ¿no? En la pintura, que muchos investigadores hablan de que era un sueño o la capacidad de pensar de un sueño, de salirse de una realidad que no sea material, ¿no? Y como que hablando de esos orígenes, desde hace mucho tiempo, aproximadamente unos 16,000 años, 18,000 años, hay esa idea de pensarse a sí mismo, hacer una introspección y una introspección pensando que somos más de lo que podemos percibir, ¿no? Y eso me pareció interesante, ¿no? Y luego ya pues yendo para acá Platón, ya un poco ya en escritos, cuando habla de lo inmaterial, de las ideas, y yo creo que llegando pues al famoso Descartes, ¿no? Donde plantea también la conciencia como algo diferente a la materia, ¿no? Y pues se me hizo muy curioso ese planteamiento y esa idea de que pues que hay algo más, tiene que ser algo más, ¿no? Es algo muy importante. Sí. Empezamos fuertes, ¿no? Sí, Juan se fue recio. Pero sí, creo que siempre ha habido como ahora volviendo un pedacito al tema que estamos. Bueno, ¿quién está detrás de mis pensamientos? ¿Quién está detrás de este cuerpo físico? ¿Quién está detrás de estas sensaciones, de esto que puedo
estar interactuando con él. Como que hay esta parte subjetiva que nos dice, hay algo que subyace a esta naturaleza que estoy observando y con la que tengo contacto con el ambiente. Siempre ha existido como esa interrogante de tratar de entender la constitución del ser humano. O sea, realmente qué somos, de qué estamos formados fuera de la materia. Pues se piensa que puede haber algo más que esté haciendo contacto con esto que podemos ver y que también podría tener sus propiedades, que sería algo trascendente. Entonces, existe una gran evolución en el pensamiento en cuanto a este tema de empezar a conocer al ser humano como somos constitutivamente, ¿no? Que es creo que más o menos lo que decías, de que tenemos esta curiosidad desde tiempos muy antiguos de saber cómo somos y de entendernos mejor como seres. Sí. Sí, quizás ya si tomamos como este camino, ¿no? A lo mejor en términos cronológicos, pues esa es la pregunta quizás fundamental, va a ser en qué momento tuvimos conciencia, ¿no? En caso de que adoptemos una postura evolucionista, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que provocó? Y entonces surge la pregunta de qué es entonces la conciencia. Una pregunta pues ontológica, metafísica quizás. ¿Es una sustancia? ¿No es una sustancia? ¿Es una derivación? ¿Es una sustancia fundamental? ¿Es una propiedad emergente? ¿Cómo podemos explicarla? Pero en algún punto ocurrió. O sea, evidentemente aquí estamos pensando la famosa frase de Descartes, ¿verdad? Estoy pensando, por lo tanto estoy existiendo. Significa que lo único que tenemos certeza quizás es que estoy yo aquí, estoy pensando. De hecho, estaba pensando en un pequeño chiste o una historia donde hay un personaje que está viendo a un animal, a un perro, y le dice, mira, ese perro está bastante feliz. No sé si lo habían escuchado, pero le dice a su compañero, ¿tú cómo sabes cómo piensan los perros? Tú no puedes saber si es feliz o no. Y él le dice, ¿tú cómo sabes lo que yo sé? A lo mejor yo sé lo que saben los perros, ¿no? Y este es el problema de la otra conciencia que se le llama en filosofía, pero evidentemente lo que tenemos como certero, como seguro, es que estamos pensando. Y a partir de ahí, pues estamos tratando de elaborar, ahora sí, qué significa el ser, de qué estamos constituidos, si somos propiamente materia únicamente, que sería la postura reduccionista, o hay algo más allá a lo material. Pues sí, bueno, la conciencia como ese fenómeno subjetivo, que es que sentimos que es como un espectador que está detrás digamos, de los ojos, percibiendo todo lo que hay al ambiente, y esa sensación de que tomamos decisiones, de que percibimos el color rojo de una manzana, o que podemos sentir el crujiente de una nuez, ¿no? Esa experiencia subjetiva, que es muy real, o sea, yo creo que es lo más real que podemos experimentar. Pero fíjate que, y entonces hay dos posturas, ¿no? Yo creo de la misma complejidad, de la misma sensación, siempre se había observado desde el punto de vista en primera persona, ¿no? Haciendo un análisis introspectivo de qué soy, qué somos, y claro, responder ante eso, pues, es muy complicado, ¿no? Yo intenté abordar este tema, la verdad, desconocido, y creo que esto es solo una antesala para lo que puedo llegar a buscar o a entender, inclusive relacionándome con los términos. Pero de una u otra forma, los autores que elegí como base, cada vez que tenemos un episodio, yo intento tomar como una o dos bases literarias o ensayos o estudios científicos para tener una base y poder comprender bien. Y luego me fui, y esos dos autores, concretamente un filósofo americano, Daniel Dennett, y un científico francés, Stanislas Dehaene, un científico cognitivo, pues como que me fui más por el área, no tanto de una explicación más allá de la biología y de la materia, ¿no? Y creo que se me hizo interesante que podamos aquí hablar cada uno a lo mejor de esas posiciones. Yo no estoy defendiendo ninguna, yo solamente he leído
y he observado Sí, claro. un examen panorámico, no estoy convencido, ni soy un científico como Duan, que está en el laboratorio experimentando y anotando sus estudios o publicando sus investigaciones. Pero a mí se me hizo interesante y creo que a mí este tema de que la conciencia se puede explicar desde un punto de vista biológico, materialista y que no tiene una trascendencia mayor que lo que somos física y biología, ¿no? Y química. Pero bueno, me gustaría y estoy muy atento y quiero escuchar las posiciones, porque claro, estos dos sujetos, uno es científico, pero el otro es un científico que se apoya mucho es un filósofo que se apoya mucho en la ciencia. Entonces, a mí sí me resultó gratificante y convincente la idea de que somos materia y que esta experiencia subjetiva no es más que un producto de la evolución. ¿Sabes qué? Bueno, saben que cuando creo que hablamos de conciencia, por ejemplo, ahorita las personas que nos están viendo, yo creo que es un poco batallar para saber exactamente qué estamos hablando cuando decimos conciencia. Porque creo que hablamos en diferentes territorios cuando estamos hablando de conciencia. Por ejemplo, en el uso diario del lenguaje, vemos que utilizamos esa palabra para distintas cosas. Por ejemplo, cuando sucede algo de lo cual no estabas muy consciente, se dice. Esa persona no estaba consciente de que pasó alguien a su alrededor. O hablamos de conciencia cuando hay un estado como que en el que te duermes o estás totalmente apagado a lo que está a tu alrededor. Por ejemplo, el boxeador lo golpeó y quedó totalmente inconsciente, o esa persona que está en coma está inconsciente. Entonces hay diferentes territorios que precisamente son diferentes campos de estudios de las ciencias cognitivas. Y también hay un tema que la conciencia también es una palabra que, bueno, ya ves que se lo diferencian por una S, de que es un tema moral también, cuando apelas a... Oye, ¿cómo hiciste eso? O sea, tu conciencia no te dictó que lo que estabas haciendo era algo malo, como más como un tono más moral, ¿no? Sí. Entonces, como para aclarar, bueno, al menos lo que yo estudié, se habla, y en el tema de las ciencias cognitivas, hay como estos áreas en las que, o categorías en las que se divide el estar hablando de conciencia, como para diferenciarlas y no estar mezclando y encontrar cosas muy particulares de una y de otra, porque cuando se separan hasta por algún lado son medibles. Cuando hablas de conciencia se puede medir. Cuando nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la actividad cerebral, es medible, es repetible, lo puedes estudiar en un laboratorio, pero hay cosas que no. Entonces yo creo que es buena idea como que separarlas para saber de qué estamos hablando. Las 4 que yo mencionaba, la primera sería lo que le llaman la sintiencia. Se escucha como mal dicho, pero es como el sentir, sintiencia. Esto es que viene por el lado de que pues, las criaturas que están vivas tienen una manera de relacionarse con el exterior y de actuar inteligentemente con el ambiente en el que están. A eso se le llama sintiencia. Hay otra que en inglés se le llama el wakeness, que es como estar despierto, que es el estado de vigilia. Uh-huh. Es decir, no estoy dormido, no estoy en coma, sino estoy estoy despierto. A esto se le llama, bueno, más bien indica o pareciera ser que es como un estado global del cerebro en el cual está atento a lo que sucede, y pareciera que es como un switch. ¿Por qué? Porque cuando te duermes realmente no estás consciente. Te puede pasar el tiempo, 8 horas, y no estuviste consciente realmente de que sucedió en esas 8 horas. A eso se llama el wakeness. A otro territorio dentro de la conciencia se le llama la conciencia de acceso, que es todas tus facultades mentales, como la memoria, el procesamiento, la identificación de patrones, que de alguna manera está relacionado con lo que conocemos como un pensamiento. O sea, son esas conjugaciones del cerebro que se canalizan en algo en concreto y pues se comunican, o más bien empiezan a describir el exterior. Y está la parte más complicada, que es lo que se le llama the hard problem, ¿no? O bueno, como dijo David Chalmers en alguna ocasión,
que es un... Bueno, yo lo oí decirlo de esta manera, que él no inventó esa frase, sino la agarró de Newton, que decía, bueno, hablar sobre estos otros términos de la conciencia que se pueden estudiar más cercanos es fácil, pero hablar de la otra conciencia es difícil, ¿no? Entonces ahí acuñó el término del problema difícil o de hard problem de la mente. Y esto es realmente el punto, creo que difícil, amplio y muy interesante también por consiguiente. Pero de hablar sobre estas la conciencia. categorías que mencionas son categorías filosóficas. O sea, estás apelando a una teoría filosófica o a una nomenclatura Son de filosófica. las ciencias cognitivas. Por ejemplo, muchas estudian a través del cerebro evolutivo. Porque sí, o la que por ejemplo hablaste del espacio de trabajo neural, el que más o menos mencionaste, pero no había visto, o sea, no había escuchado esas categorías en un tema empírico, ¿no? En un estudio científico. Sí. O sea, se dividen porque están relacionadas en el conjunto de lo que le llamamos conciencia. Entonces se separan y se estudian cada una en su campo y están relacionadas también. Después se da cuenta de que se relacionan. Y precisamente esa es una ventaja o algo importante que se está haciendo en este tiempo, que al momento de conjugar esta parte filosófica, esta parte de evolutiva de la mente y esta parte tal vez social o que tiene que ver con el ambiente, se tiene un panorama más completo de lo que estamos hablando cuando es conciencia, porque es un tema que no está circunscrito, ¿no? O sea, no hay una definición total de que digamos en este momento esto es conciencia, sino estamos tratando de averiguarlo y no hay un concepto que esté satisfaciendo todo el mundo, todo el universo. La explicación global, ¿no? Como una teoría de la conciencia general. Y es que a lo mejor para alguna persona quizás que no esté... es difícil a veces entender cuál es el conflicto. Yo lo dividiría, quizás todo esto lo que estás mencionando separaría por términos prácticos el problema que le llaman duro y el problema blando, ¿no? Que el problema blando es el problema que por medio, creo yo, de la ciencia, neurociencia, etcétera, podemos acceder a entender las conexiones neuronales, los impulsos eléctricos, cómo funcionan los neurotransmisores, inclusive a lo mejor un poco más pudiéramos en términos biológicos deshacer un cerebro y ver los tejidos que existen ahí, etcétera. Eso es el problema, vamos a decirle, blando o fácil que podemos a través del método científico tradicional entenderlo. El problema duro es que si nosotros abrimos un cerebro no vemos un pensamiento ahí, o sea, no encontramos el pensamiento, la mente, etcétera. Entonces, creo yo que ahí nos quedamos desprovistos de una herramienta que nos pueda ayudar a ver por qué nosotros tenemos una experiencia subjetiva. Un libro muy famoso, el de Thomas Nagel, que habla sobre, en un ensayo que se llama What is it like to be a bat, que dice eso, podemos saber todo acerca de un murciélago, cómo es su mundo, cómo él vive, cómo se desplaza a través de las ondas sonoras, etcétera. Podemos saber todo lo físico, todo lo material del murciélago, pero no sabemos exactamente lo que es ser un murciélago en su experiencia subjetiva. Entonces, creo que ahí es donde radica el problema. No es solamente un tema de poner algunos aparatos en nuestra mente para medir ciertas frecuencias. El problema es por qué es que yo siento que soy distinto a lo demás. Porque solamente lo que llamamos nosotros quizás una especie de seres vivos, porque no todos los seres vivos tienen evidentemente conciencia, pero ¿por qué los seres vivos tienen esta capacidad y no otra cosa en el universo? ¿Y de dónde viene esta capacidad? Y entonces ahí es donde radica, creo yo, el problema fundamental, ¿no? Que estamos desprovistos, por lo tanto estamos elaborando ciertas teorías, que ahí es donde, bueno, la idea a lo mejor de Dennett va a ser la postura que se llama reduccionismo, que es, bueno, todo tiene algún tipo de explicación material o física, pero creo que no satisface a las preguntas fundamentales del yo, de la experiencia subjetiva. Pues mira, primero, o sea, digo que el tema, a mí, de hecho lo conversamos la otra vez que nos vimos ahí coincidimos, el tema de que a mí se me hace esa palabra reduccionista como ya peyorativa, o sea, como si
el proceso evolutivo, la biología o la complejidad del cerebro fuera una reducción de algo. Y se me hace todo lo contrario, es un fenómeno magnífico que es fascinante, todos los procesos y todo lo que ha desarrollado. Bueno, nomás la aclaración, se dice reduccionismo porque quitas un elemento ontológico. En lugar de hablar de dos, el dualismo cartesiano, quitas uno y te quedas con uno que es físico. A eso se le llama reduccionismo. Sí, no, pero igual, o sea, como que, sí, correcto, pero el término es como que, ¿por qué? Y la pregunta detrás, solamente somos biología, solamente somos materia. ¿Y qué pasa si realmente sí somos? Sí, pudiera haber para mí es fascinante, o sea, y es un mundo muy complejo. O sea, no tendría por qué apelar a algo que no puedo comprender y a un elemento dualista para poder explicar lo que no. Sí, se utiliza en ocasiones como que diciéndote o insinuando que algo te falta. O sea, eres reduccionista, entonces te falta algo, te falta considerar alguna variable. No creo que sea siempre, pero sí creo que sucede, como lo mencionabas. O sea, ¿tú crees que sí hace falta más? O sea, que no... A mí me pareció muy... la línea argumental de Dennett, en el libro de las bacterias ABAC, porque iba en la línea de lo que yo ya más o menos conocía, de que lo que sí está más familiarizado con las ciencias cognitivas o la neuroeducación, en este tema que fue donde descubro este tema, esta área de la conciencia, el cerebro, de los trabajos, de los estudios, no en laboratorio como tal. Bueno, partiendo de la base de que el fenómeno de la conciencia es un tema muy medible, y luego Creo que no. Bueno, el problema hablando, sí. En el laboratorio. Por eso la necesidad, Porque la necesidad de hacer la separación entre el problema hablando y el problema Pero duro. las dos cosas se engranan perfectamente. Bueno, así en términos rápidos, porque pues tampoco ahí nos vamos a tirar todo el tiempo, pero Dennett tiene, este es el planteamiento de Dennett. Y repito, soy un observador, no estoy investigando, ni tengo un libro ni una tesis, pero es la observación que pude hacer en este tiempo de analizar el proceso de 50 años donde Dennett intenta resolver este tema, ¿no? De que la conciencia y su postura es así, es material, es producto de la evolución, aunado a otras cosas importantísimas que dieron el surgimiento de la conciencia, ¿no? Dennett dice que la biología, primero, Darwin hace una reflexión contraintuitiva donde Darwin en la evolución y en la selección natural dice que no se necesita, no se necesita un tipo de coherencia o de inteligencia para desarrollar todo lo que fue la naturaleza y la evolución, a partir de saltos que la naturaleza, que la selección natural dio. Él lo llama, utiliza mucho la palabra I+D, que es innovación y desarrollo, donde por saltos evolutivos de millones de años, haciendo billones de prueba y error, surge un organismo como la célula. Una célula que tal vez la célula procariota duró más o menos 1.000 millones de años siendo la misma, no hay ninguna modificación, pero en uno de esos errores y azares de la naturaleza hay un salto cualitativo, y es cuando se juntan dos células en lugar de consumirla, o se incorporan dos células, la procariota es la que da resultado, una bacteria y una arquea, que se juntan, y a partir de ahí, por un salto de mucho tiempo, por un error, un ensayo de prueba-error, se da lo que conocemos como la célula compleja, la célula eucariota, que da origen a toda la vida, a las plantas, hongos y animales. Entonces dice que esa I+D de la evolución dotó de una capacidad o una inteligencia importante a la naturaleza sin necesidad de comprensión. La naturaleza no necesitaba ser consciente de lo que estaba pasando y eran sumamente eficaces. Entonces, por ejemplo, él habla de las termitas, ¿no? Las termitas australianas, que son capaces de una colonia de termitas, de 70 millones de termitas, construir un castillo casi de aproximadamente 2 metros, con sistemas térmicos, con pues una complejidad que hoy la estudiamos y somos conscientes de la complejidad y la inteligencia que tiene. Pero las termitas no tienen ningún tipo de proyecto ni inteligencia, ¿no? Entonces dice que a partir de ese salto
llegamos a nuestra especie, que nuestra especie pues es, digamos que un primate, mamífero, más complejo, donde se desarrolla un cerebro que tiene, ya no estamos hablando de 70 millones de termitas, sino un cerebro con 86 mil millones de neuronas que hacen 100 billones de sinapsis y que están interactuando, y que eso fue un salto importante, pero que dice él que eso no explica lo que es la conciencia y que nosotros seamos la única especie que sepamos que tenemos esos procesos y que podamos analizar las termitas y que podamos analizar de dónde y el origen que nosotros venimos, ¿no? Entonces él dice que ahí el gran punto es cuando hay, después de la evolución biológica, viene la evolución cultural, que hace poco estamos hablando, y una de esas herramientas que dotó o que se incorporó al cerebro por azares de la evolución fue el lenguaje que es un proceso, que ahora estamos hablando de Chomsky hace unos momentos, un proceso fascinante que tenemos que saber mucho de cómo se ocurrió, por qué se dio y todo esto, pero eso da una representación del mundo, el lenguaje, ¿no? Podemos pensar, podemos articular una idea y podemos escucharla del otro. Y que eso y otros las matemáticas, la aritmética, la música y todo ese tipo de herramientas culturales y programas culturales hicieron que nuestro cerebro adquiriera una competencia de conciencia, que fuera consciente. Pero él lo que argumenta es que dice que no es nada mágico, sino sencillamente tanta aplicación, tanta complejidad dio al cerebro algo que fue una ilusión de usuario. Él lo llama así, ilusión de usuario, donde para entender la complejidad y para hacerlo fácil, nos dio la sensación de estar operando nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, estar detrás para facilitarnos la vida. Y ese hito fue el hito que nos hace diferentes a todos los demás. De hecho, hay un argumento, él estudia, y aquí lo dejo a ver qué piensan ustedes. Él dice, bueno, ¿cuál es una de esas pruebas que hablan de que nuestra especie con la evolución cultural fue un cambio drástico y que ahí se tiene que explicar lo que somos y esta sensación de subjetividad que tenemos? Y él habla de un ingeniero americano, se llama Paul McCready, creo que se llama, donde él hace un estudio de la biomasa de los vertebrados hace 10.000 años aproximadamente. Y él dice que la biomasa de los vertebrados de los humanos, nuestra especie, los animales domesticados y el ganado representaban el 0.1% de la biomasa del planeta. Dice que hoy en día esa medición nosotros representamos con los animales domesticados y el ganado el 98% de la biomasa del planeta. O sea, en evolución darwiniana, 10.000 años es una tontería, no es mucho tiempo para producir un salto cualitativo. Y ese hecho de la cultura cambió para siempre el escenario del planeta y nos hizo ser la especie dominante. Entonces él dice que somos una ilusión de usuario y lo argumenta porque dice, oye, nuestro cerebro realmente, y lo sabemos, hace millones de procesamientos, millones. Y nosotros no somos conscientes de ellos, o sea, solamente somos conscientes de una parte una capa muy leve de esto que llamamos conciencia, pero que nuestro cerebro sigue procesando. No es la realidad que percibimos, no es la realidad objetiva o científica, sino es una realidad interpretada, probabilidad que nuestro cerebro hace y le da coherencia a nuestro mundo, y esa herramienta nos ha permitido vivir. Y él lo dice, y finalmente con esto sí termino, para terminar la idea de Dennett, muy simplificada, el libro está muy interesante, argumenta súper bien, y él lo compara con un usuario del ordenador. O sea, tú cuando estás en el ordenador, en la computadora, y estás haciendo un proceso como de arrastrar una carpeta a la basura o a la papelera, la haces y tienes esta sensación de que está ocurriendo y la tiras en la papelera, pero realmente a nivel informático o a nivel de programación no está ocurriendo eso. Está ocurriendo una complejidad que no logramos entender, pero que está entre los procesadores, los chips, la comunicación que está habiendo en el tema de la computación, pero para nosotros es fácil hacer esto sin entender lo que está pasando realmente. Y esa es la comparación que él hace digamos, esta ilusión de usuario, y lo hace siempre con el tema de la computación. Entonces dice que eso explicaría por qué somos lo que somos. Yo ahí, bueno, pues evidentemente la crítica que se le hace es que no se explica cómo viene de lo no vivo a lo vivo. O sea, se asume que ocurre, pero no se explica cómo. Y lo mismo va a pasar de lo no consciente a lo consciente. O sea, algo sucedió, pero
pero la tesis no propone cómo, simplemente hubo un salto. Ok, pero luego, ¿qué pasó? O sea, es como decir, ¿por qué está esa silla ahí? Algo tuvo que haber pasado. Bueno, pues sí, pero esa no es una explicación. No, pues o sea, él argumenta el lenguaje, o sea, el lenguaje, o bueno... No, bueno, hablando de lo no vida, de la no vida a la vida y luego de lo no consciente a lo consciente, que son las preguntas más duras, no tenemos una explicación real sobre eso. Asumimos que algo pasó, pero esa no es una explicación como tal, es simplemente una descripción del problema y creo que ahí nos quedamos un poco cortos. Ahora, se propone como una propiedad emergente, que hay dos propiedades emergentes, por lo menos lo que yo he leído. Una propiedad emergente débil, que es como lo que estábamos hablando ahorita del ejemplo de las hormigas, ¿verdad? O algún ejemplo de las termitas. Se organizan como alguna especie de sociedad, trabajan juntos, cooperan de alguna manera, como el tráfico en una ciudad, etcétera. En el conjunto de muchos forman algo nuevo, como las olas, por ejemplo, del mar, etcétera. Pero luego las propiedades emergentes fuertes son aquellas que tienen por sí mismas ciertas cualidades que no tienen en lo individual. Y esa si acaso la conciencia es una propiedad emergente fuerte, sería única, porque entonces tiene la capacidad de estudiarse a sí mismo, de ponerse en tela de juicio a sí mismo, evidentemente por medio de la mente y de la conciencia es que elaboramos este tipo de teorías, mientras que el agua las olas del agua podemos medir los metros y podemos medir la humedad y podemos medir la temperatura, etcétera, pero la conciencia no podemos hacerlo, por lo tanto es difícil tratar de verla como una propiedad emergente, por lo menos débil no es, quizás algo fuerte, que es lo que argumenta David Chalmers o Nagel o algunos otros filósofos ateos que hablan de la conciencia entonces como algo diferente, algo nuevo, con una naturaleza distinta que no podemos entender, que no podemos explicar. De hecho, en una de las últimas ediciones de Thomas Nagel, en la última parte hace un añadido donde dice necesitamos una nueva manera de estudiarlo porque los sistemas que tenemos, voy a usar reduccionismo porque así es como se menciona. En cualquier libro, inclusive Thomas Nagel lo va a mencionar así, el reduccionismo o el monismo, una sola sustancia. El materialismo, sí. Y el dualismo cartesiano, él dice, ambos presentan muchos problemas, necesitamos un paradigma totalmente nuevo. En el caso de que queramos interpretarlo bajo una cosmovisión atea, que no es mi caso ni siquiera. O sea, yo bajo la cosmovisión teísta, algunos filósofos como J.P. Moreland o como Richard Swinburne de Oxford dicen hay una superveniencia, hay una superveniencia de la conciencia con una conciencia superior que sería Dios y de ahí viene una sustancia no emergente, sino una sustancia fundamental. Es que yo ahora sí no entendí lo que incorporaste el objetivo ateo o no ateo. Uh-huh. Me da la sensación que a lo mejor el problema del dualismo es el no renunciar a la idea, ya no de Dios, sino de una explicación que no satisface una idea previa que yo tengo. O sea, es decir, creo que, por lo menos analizando, hay dos cosas importantes que veo por qué no explicar de que realmente es que nuestra conciencia es muy leve de todo lo que pasa en nosotros. O sea, hacemos... es más, está medido 300 milisegundos, es lo que la información... Y que tienes que estar expuesto en tu cerebro y conectarse para que se active en un área global y que tú percibas ese hecho como algo que efectivamente ¿Pero qué era lo ocurriendo. Que no entendías? Pues el tema justamente de que de intentar luchar con esa, o más bien no someter a esa idea previa a la rendición de que tengo que cambiar la opinión. En el hecho de dos cosas importantes veo. Tal vez una puede ser bueno, voy a utilizar la palabra narcisismo. Primero, un narcisismo porque no creo que lo que yo soy, la complejidad que lo que soy, mis ideas, mis composiciones, mis formas de estructurar la vida, no creo que la pueda reducir a que soy materia y soy física y ya está. Eso por un lado. Y segundo, a lo mejor el miedo a aceptar el hecho de que no hay ningún tipo de propósito, que no hay más que una cantidad de complejidad biológica y que ahí termina todo. Yo creo que esas son esas ideas previas porque yo he intentado escuchar
Y aparte otra cosa que tengo que reconocer, el lenguaje filosófico, como no es un campo que yo haya estudiado, el lenguaje filosófico, esa nomenclatura a mí se me hace muy complicada, y creo que no entiendo, más con lo que sí puedo entender el tema pues de la ciencia y un experimento y la explicación que esto ocurre así, esto ocurre así. Obviamente son hipótesis y son proyecciones, no hay una ley de la conciencia donde se descubra, pero que hay esas dos ideas previas de que tiene que haber algo más, de que no se puede explicar, porque los animales no son conscientes y son súper eficaces, son súper... Pero ¿no crees que el ser humano es radicalmente diferente a todo lo demás que existe en el universo? O por lo menos la mente y la conciencia, ¿no crees que amerita ser considerado como algo especial? Obviamente es algo especial, no te digo ese crecimiento... Pero eso no es narcisismo, es que esos son, a mi punto de vista, simplemente es un hecho. El ser humano y la capacidad de raciocinio, la capacidad de hacer este tipo de reflexiones son exclusivas del ser humano. No hemos encontrado ninguna otra cosa en el universo que tenga esta propia capacidad. No se lo atribuiría yo a un narcisismo, simplemente son hechos concretos, ¿no? Sí, sí puede ser. Pero mira, según la línea que tú ibas comentando, tal vez me voy a devolver un poco, pero quería explicar un punto. Dices tú, hablas de no sabemos por qué inició la vida y por lo tanto... Entonces yo digo, es que tampoco tienes que entender de dónde viene la vida para que sea válido el desarrollo que tú puedes observar en cuanto a qué ha sucedido con la vida evolutivamente para llegar a donde estamos. O sea, no tienes que forzosamente tener ese piso abajo para poder observar el fenómeno y empezar a hacer aportaciones de los diferentes campos de las ciencias que al final te puedan concluir en el que la conciencia es una cosa u otra. O sea, yo digo que es importante seguir por la línea de la vida, saber, por ejemplo, por qué la vida tiene intencionalidad, o sea, por qué observamos que la vida parece que se comporta de una manera muy específica y no se comporta de otra manera. Y yo es donde creo que aquí el reduccionismo tal vez le faltaría esa explicación, que por qué tiene que ocurrir todo en un proceso relacional, por qué todo tiene que ocurrir en un proceso como dialéctico, de síntesis. O sea, el que entendamos que sucede no nos está explicando por qué la realidad es como es. Y ahí es donde se me hace que realmente el reduccionismo como el materialismo le faltan esos elementos y tendría que acoplar ese tipo de elementos que son como los mecanismos de la realidad que hacen que sea posible la conciencia y el gradualismo en cuanto al tema de conciencia. A mí me parece que le faltan ese tipo de elementos. Es muy bueno para observar como que la evidencia, es muy bueno para observar cómo evolucionó, pero esa parte que subyace, que no le podemos poner un nombre material porque es relacionalidad o es una ley que hace que un organismo, como tú decías, se comporte de una manera, se comporte de otra y luego salga algo nuevo, evolucionado. Esas leyes realmente no tenemos cómo decir que sucedieron. Y eso es tal vez lo que se puede explicar si diéramos con qué es la vida, cómo empezó y cuál es el propósito de la vida. Pero no hemos encontrado nada al respecto. Ese es el otro problema, quizá para otro capítulo. El problema es cómo defines la vida. Por ejemplo, recordando a Sarah Walker, ella dice, la vida del pensamiento no es computacional. Lo dice de manera muy tajante. Para ella es algo diferente que tiene que ver con información, claro, con una replicación de información bajo su postura evolutiva también. Pero ella descarta que la mente funcione como un ordenador. Pero la otra pregunta es cómo definimos vida. O sea, son preguntas muy complejas que quizás por eso tenemos esa tendencia de pasarla de largo y decir, bueno, pues es evidente que estamos vivos, ok, pues podemos seguir elaborando teorías. Pero luego entonces, pues, ¿cuándo vamos a discutir ese tema? Lo mismo pasa con la conciencia. Bueno, es evidente que somos conscientes, claro que es evidente. Y podemos seguir construyendo mucha ciencia a partir del hecho de que estamos vivos y de que somos conscientes, pero a veces creo que vale la pena, y creo que el propósito de esto también es, pero vamos a tratar de meternos a ese hueco
y tratar de explicar qué es en sí la vida, qué es en sí la conciencia, si es una emergencia nada más, si son cualidades como una ilusión o es una propiedad emergente física únicamente, que sería una especie de fisicalismo, de monismo. Está dentro de las leyes de la naturaleza, como hemos platicado del panpsiquismo, que dice a nivel fundamental y elemental hay algo que las partículas tienen y que es conciencia, y en su conjunto se crea la mente y la conciencia. Bueno, suena raro, pero obviamente estos argumentos tienen que verse desde fuera del método científico, porque es algo que no puede ser explicado en el método científico, porque la mente y la conciencia, el pensamiento, la experiencia subjetiva, no puede ser medido en los mismos términos. Yo creo que te da muchas luces en contraposición a la especulación, claro. o una especulación más, no sé, filosófica. Porque a mí ese tema a mí me generaba, o sea, la realidad de lo que es conciencia en el laboratorio, a mí se me hace que te hace pensar, ¿no? De eso, de que la cantidad ingente de información que hay y que percibimos, que realmente no es que seamos como una grabadora que esté grabando todo el tiempo en alta definición todo lo que estamos observando, sino que ese fenómeno que experimentamos es un fenómeno claro y se puede medir. Sí, por eso les decía, se tiene medido que 300 milisegundos necesita el cerebro para conectarse de manera global y que una traducción de un estímulo se incorpore a todo el sistema y que yo sea consciente de ello, ¿no? A mí me pareció cuando leí esto y decía que nosotros de manera inconsciente nos exponemos a toda esta gran cantidad de estímulos. Por ejemplo, hacían el experimento en una pantalla y te ponían la palabra violación por debajo del umbral de los 300 milisegundos, 250 milisegundos, donde tu ojo no lo percibe, más bien tu ojo sí lo percibe, más bien tu conciencia no percibe esa información. Pero resulta que cuando las personas leían o se les presentaba de manera rápida esta información, sí se activaba un sistema, la amígdala del cerebro, como una amenaza y comenzaba a conectarse con demás regiones del cerebro y comenzaban a procesar información paralela. O sea, si hay un procesamiento, entonces hay un procesamiento biológico medible, pero resulta que la conciencia es esa capita donde tiene que pasar ese periodo de tiempo, que es muy rápido, para que sea realmente un pensamiento consciente. Dicen ellos que esa onda eléctrica se conecta por unas autopistas, unas neuronas que tienen los axones muy largos, que hace como que se activen todas las regiones del cerebro. Ni siquiera hay un centro operador de conciencia, sino que es una interacción de las 86 mil millones de neuronas. Entonces digo, y si es tan escaso ese problema fuerte o el problema duro de la conciencia, se puede observar, o sea, es algo... No se puede observar. Es algo... Vamos a poner el ejemplo. No observar, pero ¿a qué se debe? A lo que llamamos conciencia. No se puede tampoco medir. Entiendo que se pueden medir las funciones cerebrales, pero no se puede medir. Vamos a suponer, se hacen experimentos sobre el pensamiento y vamos a poner imágenes tristes para ver cuáles regiones del cerebro tienen actividad. ¿Ok? Lo que no puedes saber es qué pensamiento triste estoy pensando. ¿Me explico? O sea, hay cosas que simplemente no puedo ir más allá. Esa es una experiencia únicamente de la persona que está siendo estudiada. No trasciende de ahí, de las mediciones de impulsos eléctricos, de conectividad cerebral, pero llega un punto en que no podemos ir hacia la experiencia propia del ser humano. Solamente el ser humano la puede tener. Sí, bueno, sí, pero digo, se puede rastrear. Una cosa también que me pareció impresionante es algunos pacientes con lesiones en el cerebro que están en estado vegetativo, que no se puede tener una interacción con ellos, de manera, pues su parte motora no se comunica, no, es imposible saber lo que piensan, solamente sabemos que está vivo por los impulsos, por su actividad que respira y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, con estos aparatos que nos ha provisto nuestra ciencia, nuestra capacidad de hacer este tipo de herramientas, comienzan en un experimento, se dan cuenta que hay un paciente, lo conectan y le piden que dice, oye, si eres consciente, por favor, puedes hacer que estás jugando tenis. Y cuando le dicen eso a esta persona que no puede hacer nada, comienza a activarse la parte motora de cualquier persona que está bien, que está consciente y está jugando tenis, porque se activan ciertas regiones que envían esas señales y el cuerpo responde, ¿no? Y ahí se dieron cuenta
de que estaba siendo consciente, que estaba escuchando y activó este mecanismo y se sabe que estaba pensando. De hecho, se dice que pronto la tecnología va a poder decir lo que tú soñaste el día anterior a través de la medición y la neuroimagen. O sea, entonces digo, bueno, complicarse la historia por... Entonces yo quiero el elemento subyacente, a lo mejor es a lo mejor una idea de que somos algo especial y que no somos un producto, un diseño magnífico de la selección natural, de la biología, donde hemos diseñado la cultura y la ciencia posteriormente, que ha sido sumamente complejo y que para mí eso es una cosa brutal de pensar. O sea, el hecho de que seamos esta subjetividad, así sea la más fina y la capa más irrelevante de lo que somos, a mí se me hace que es un hito saberlo y es una complejidad enorme los procesos que desarrolla y que hace. Sí, si bien dices, como comentabas, es algo que no se puede medir, estaría de acuerdo, pero que no se pueda medir, no creo que vaya por el lado de que no se puede saber nada al respecto, que no podamos avanzar en el estudio de encontrar lo que es la conciencia. Y esto lo digo porque se observa que a medida de que algunos animales tienden a ser más inteligentes y más complejos, realmente pueden pensarse más hacia sí mismos. O sea, organismos muy básicos lo único que hacen es interactuar con el medio ambiente y responder hacia los estímulos que tienen del exterior. Pero conforme más se está haciendo complejo los organismos, empiezan a tener más señales de vida en sociedad, de independencia, de que pueden observarse a sí mismos, de que pueden saber incluso reconocerse en un espejo. Y son, a mí me dice que muy claramente podemos ir a la línea de crear una conciencia más de manera gradual, de llegar en un ámbito más bajo a un nivel de conciencia más alto. Entonces, para mí, mucho tiene que ver el estudio de la conciencia con esta parte del gradualismo, que es ver la interacción, como tú decías, de la complejidad y del ambiente hacia seres muy sencillos, hacia seres como somos los seres humanos, que creo que estamos hablando en el tema de lo que se le llama como la metaconciencia, que es estar consciente de que estás consciente, sí, ¿no? Que estás pensando. Que sí, sí, que yo estaría de acuerdo. Hasta ahora no encontramos otra especie como nosotros que esté consciente. Sin embargo, hay indicios como los animales que, como digo, se reconocen al espejo, que tienen empatía, que la empatía también viene de reconocer algún tipo de individualidad, y en otras especies con un nivel más bajo también se puede registrar o se puede observar que tienen cierta conciencia de sí mismos, aunque sea muy básica. Estábamos platicando también hace poco sobre el ejemplo dar un ejemplo de una rana, que hay una habilidad de los seres vivos que se le llama el espacio peripersonal, que está bien definido para los seres humanos. Por ejemplo, son como 30 centímetros. Cuando alguien se acerca a 30 centímetros, tú ya estás sintiendo que ese espacio está siendo invadido y de alguna manera reaccionas. O sea, reaccionas con alejarlo, con nerviosismo dentro de ti, pero de alguna manera existe esa reacción. Eso no es propio del ser humano. También se observa en organismos muy primitivos, como es la rana. O sea, si tú vas y le quieres hacer algo, va a estar consciente de que la rana es la rana y no soy un árbol y no soy esto y no soy lo de acá, sino soy un individuo y tengo que escapar de ahí. Entonces, conforme se van haciendo más complicados los organismos por diferentes facultades que tiene el cuerpo y el cerebro, se va observando que más están desarrollando este gradualismo en cuanto a la conciencia, hasta llegar al ser humano que sí llegamos a... A mí sí me parecería difícil por evolución que llegaran a darse ese salto cualitativo. O sea, porque creo que por eso... ¿Qué? O sea... De la conciencia subjetiva. Sí, que la conciencia pueda que la conciencia pueda llegar solamente como un proceso de I+D de evolución. Y eso es donde Dennett... Porque a mí también se me hacía complejo decir, oye, pues no...
No, tiene que haber algo, un factor que haga el cambio y que nos diferencie de las demás especies. Y entonces ahí es cuando ese argumento, y lo desarrolla muy bien. ¿Pero cuál es el lenguaje? El de la cultura, la evolución cultural. Okay. Que eso fue lo que nos modificó para siempre. Nuestras especies de homínidos han desarrollado, por ejemplo, hay un hacha. Platicaba contigo que también algunos animales observan la misma evolución cultural. Por ejemplo, te da el ejemplo de los castores, que los castores pues sabemos que hacen sus presas. Ajá. Y realmente pues ellos viven en una especie de familia y les heredan las mismas presas. Eso está bien interesante. Entonces, que no es un tema del ADN, de la genética, como sí, no es, un pájaro que hace su nido, que no sabe cómo hacerlo. Entonces ellos aprendieron a hacer las presas, se les heredan sus padres y ellos entienden que eso les va a aventajar y se quedan con esa ventaja sobre los demás animales y se resguardan y siguen construyendo la presa. Entonces es una ventaja evolutiva cultural. Sí, pero digo que con la evolución da saltos o sea, en tiempos, ese cambio, explicar nuestro cambio humano o que el Homo sapiens haya llegado a coronarse como el 98% de la biomasa del planeta vertebrado, ¿no? Se me hace que esa fue ahí el factor de la explicación de Dennett, que a mí me pareció interesante. Vuelvo y digo, no es un tema definitivo y hay que seguir explorando, pero se me hizo interesante cómo esa incorporación, tal vez el lenguaje se dio por la necesidad de vivir en sociedad, la interacción, no sé, pero anteriormente, por ejemplo, hay una hacha muy famosa que duró 1.000.000 de años fabricándose la misma hacha. O sea, la misma hacha, la misma herramienta útil para la supervivencia se hizo durante mucho tiempo. O sea, la evolución cultural ha sido un cambio muy rápido que no se puede explicar por un tema evolutivo. Entonces, por eso la incorporación de esos programas culturales es lo que han hecho diferente nuestra especie, que el lenguaje nos dotó de la capacidad de comunicar, de valorar. Inclusive Dennett utiliza el término que desarrolló Dawkins, que fue los memes, que para él los memes son comportamientos que tiene un paralelo a la genética, como inclusive el término meme lo hizo para que hiciera como que fuera en paralelo con lo de los genes, ¿no? Entendiendo que la memética o el meme, que es un tipo de actuación que se replica y se incorpora como un virus infectando tu cerebro y se va reproduciendo en función de que si es bueno, eso logró hacer la gran complejidad. Digo, eso a mí me pareció y que coincide con este cambio tan rápido, repentino, inclusive que hoy estemos hablando de inteligencia artificial. Y otra cosa que nos vamos a dar cuenta es, por ejemplo, ya ves lo que comentamos en nuestro grupo de lo que pasó con el mapeo de la mosca de la fruta. Pues platícalo, está interesante. No, pero si quieres tú que lo tienes más... Pues no lo tengo tan claro, lo vi en un video, pero bueno, ahí me corrigen. Sí, dale. Que tú eres el informático, manejas más este tema. Bueno, hay un hallazgo que es un hito importante en este tema de, puede ser de la conciencia, de la inteligencia artificial, porque fue hecho a través de la inteligencia artificial y una mayor comprensión de pues cómo está constituida la realidad en sí. Y es que unos científicos informáticos lograron copiar todo, ya lo habían hecho anteriormente, copiar todo el mapa cerebral. De un gusano, creo que fue lo primero. Creo que había sido una mosca, creo que había sido la misma mosca, pero el hallazgo fue, bueno, ahí se los voy a platicar. Primero copiaron toda la red neuronal de una mosca, mapearon todas las neuronas que tiene. Y las conexiones. Y sí, las conexiones. Entonces, toda esta información fue el primer paso, que fue una noticia que ya había sucedido hace tiempo. No en el 2024 se publicó en Nature. Ok. Entonces, como segundo paso a esto, lo que hicieron fue darle un cuerpo virtual a la mosca. Es decir, lo pusieron en un software a través de inteligencia artificial, conectaron esta red neuronal con un cuerpo definido, ¿no? Que tenía pues, cabeza, no sé, ojos, darles algunas características físicas, pero pues no en el mundo físico, sino en el mundo informático. Y después la pusieron en un ambiente en el cual podía interactuar, donde había, por ejemplo, alimento, agua, no sé si plantas, árboles o lo que sea, y la pusieron ahí. Entonces, la sorpresa de esto es que la mosca empezó a comportarse como mosca, pero dentro de la realidad, copiando esta red, poniéndola en el cuerpo y poniéndola en el ambiente, empezó a comportarse para sorpresa de
todos o de nadie, como una mosca. Iba y buscaba alimento, tenía sed y iba a buscar agua, estaba intentando ahí caminar, y exactamente como se comporta una mosca. Biológica. Así biológica se empezó a comportar esta, digamos, mosca informática. Entonces, esto es un gran precedente para decir, bueno, entonces, ¿qué es realmente lo que hace a la vida y qué es realmente lo que hace estas sensaciones de la mosca? Y si el cerebro de la mosca es suficiente para poder reducir este fenómeno a esa mosca informática, realmente es una mosca, ¿no? O no es una mosca biológica. Y el proyecto es a mapear, obviamente, el cerebro humano. Lo que pasa es que la mosca tiene aproximadamente entre 125 y 150 mil neuronas y luego hace unas 50 billones de conexiones, que sigue siendo muchísimo, pero nuestro cerebro tiene unas 86 mil millones de neuronas haciendo 100 billones de conexiones. O sea, es un reto colosal que yo no sé si... Yo creo que sí, es obvio que vamos a llegar allá dentro de poco tiempo y eso pues nos dará luces a lo mejor de qué es lo que somos. Pero es que hay un software detrás, ¿no? Sí, exacto. O sea, es que ese es el gran problema con este experimento, ¿no? Uh-huh. Eso es todo mi comentario. Pero, ¿qué sería el software? O sea, sí, o sea, es un dron. No es una... Pero que opera... Nada más lo estás haciendo funcionar bajo un lenguaje distinto. Pero al final de cuentas, detrás de eso hay una computadora. Y hay gente que diseñó y le dijo qué hacer a la computadora y al software. Pero, por ejemplo, la vida puede ser un software también. Pues no lo sabemos. ¿Dónde está la computadora de la vida? No, yo digo porque se comporta de la misma manera. Es decir, si le das un cuerpo, si le das una complejidad, si le das un ambiente, la realidad se comporta exactamente igual que la informática. Pero no tenemos las pruebas de que haya un software y una computadora además de nosotros. No las pruebas de que haya, pero se comportan de la misma manera. Sí, a lo mejor sí. Nada más, o sea, la vida parecería que tiene una programación. El desarrollo de programación tiene que ver mucho y todas estas redes neuronales tienen mucho que ver con el tema del cerebro, el análisis del cerebro biológico y que se pone ahora en el silicio, ¿no? Que cerebros hechos de silicio. Yo también digo, aquí entra... Ahora, y ahí el otro tema es no sabemos si... Vamos a suponer, ¿no? Quitando... obviamente yo sé que ustedes saben que esto es una computadora, pero vamos a ir un paso, vamos a conceder este punto y decir, ok, se está comportando como un ser vivo, vamos a decirlo así, aunque a lo mejor tenga ciertas atenuantes. El problema sigue siendo lo mismo con el tema del problema duro y blando. No sabemos si está teniendo esa mosca que nosotros creamos, no sabemos si está teniendo una experiencia subjetiva o no. Que es lo que Chalmers le llama como un zombie filosófico. O sea, creamos seres, pero no sabemos realmente si es que está teniendo la experiencia, ¿no? Entonces creo que está bien interesante. De hecho, cuando yo la primera vez que lo leí dije, este es un gran conflicto. O sea, vamos a avanzar mucho, pero creo que no tanto en temas de conciencia. Creo que nos quedamos exactamente en el mismo punto. O sea, no trascendemos a la experiencia subjetiva. Nos quedamos en el problema hablando. Pero fíjate, por ejemplo... ¿Pero qué esperarías tú como para saber? Ya dimos con el tema de la conciencia. O sea, esto es... Primero que esté vivo. Que esté vivo, sí, pero que te otorga, que tenga autonomía, que se pueda replicar a sí mismo, etcétera. O sea, que esté desconectado del software, ejemplo, que esté desconectado de la computadora. Pero ¿por qué un mundo virtual no podría ser un mundo con conciencia? Porque no entra en las categorías de un ser vivo. No, de un ser vivo no. Pero por ejemplo, para mí la conciencia tiene que estar... que se reproduzca. Yo entiendo que la conciencia tiene que estar viva. Pero eso más bien es la vida, ¿no? No, yo entiendo que la conciencia tiene que desprenderse de un ser vivo. ¿Pero bajo qué...? No, pero... ¿Bajo qué premisa? Porque todo lo que observamos hasta ahorita es eso. La vida como tal, como la conocemos. O sea, la vida bajo como las definiciones de vida que tenemos. Ahí yo estaría de acuerdo. Si tú redefines lo que es vida y redefines lo que es conciencia, pues entonces evidentemente sí, pero bajo las definiciones que tenemos hasta ahorita. Por ejemplo, yo podría decir que existiría la vida biológica y la tecnovida, de alguna manera, que corrían bajo patrones distintos. Es como hablar, y que se pueda hacer que la química y esta evolución tecnológica logren hacer un híbrido que sea una inteligencia, una inteligencia electrónica, por así decirlo así, con una base biológica. Mi punto es que si tú puedes hacer vida biológica y vida artificial, también puedes hacer
conciencia biológica, conciencia artificial, que lógicamente no serían lo mismo, básicamente, pero el fenómeno que emergería sería pues, como en los dos campos. Una diferente naturaleza, Es un gran tema. pero... Y es pero un tema no filosófico sería lo sobre el mismo. Y es lo que realismo y viene sobre la- el nominalismo, Sí. porque es que es algo, ¿no? Por ejemplo, y a lo mejor me va a salir, perdón, pero el tema de las perlas artificiales, o sea, o los diamantes artificiales. Dices, puede ser en su composición exactamente lo mismo, pero vale muchísimo menos. ¿Qué es lo que le da valor a una cosa o a otra? Porque pudiéramos hablar de una tecnovida o una vida artificial y decir, pues es de menor valor. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. O bueno, a lo mejor sí lo sepamos después, pero o podemos hablar de inteligencia artificial, pero ya cuando viene con un adjetivo que para ponerle sazón Pues al es como el dualismo, ¿no? ¿No es como el dualismo? para ponerle sazón al tema, una mujer trans, o sea, le estás poniendo un adjetivo que hace una categoría distinta. Ese era el de polarización. Es el de listo. sí, Entramos en sí, un estamos tema de acuerdo moral. en que Entramos estamos en un tema haciendo moral. categorías. No, Pero ¿por qué el dualismo? No entiendo por qué el dualismo. Porque, por ejemplo, tú haces una diferencia. Es que la vida o la conciencia tiene que ir por la línea de la vida, no por la parte informática o tecnológica. Entonces, hay El una dualismo está naturaleza. Entonces, el dualismo precisamente es lo que es sí, como que ya entendí. lo que está ofreciendo o lo que está proponiendo, de que existe una realidad material, pero existe otra realidad que de alguna manera interactuamos, obviamente, si no, no existiría, pero nos es difícil verla. Entonces yo creo que en la parte informática no sucede lo mismo, es más fácil verla, es más fácil ver lo que sucede, podemos ver similitudes muy grandes y no como en la parte del dualismo, por así decirlo, cartesiano. Ahí se me hace que hay un poco menos de evidencia que está sucediendo del otro lado. Y lo del que va a lado pasar, oscuro. y lo que va a pasar la proyección de la inteligencia artificial, que hemos creado una la biología nos dotó de una inteligencia capaz de hacer cosas pensadas. Y hay una foto que a lo mejor se las ponemos ahora, que digo, a mí se me hizo muy curioso, esto es lo que les conté a las termitas, ponían una foto de una estructura hecha por las termitas orgánica y luego ponían la imagen de la Sagrada Familia de Gaudí, ¿no? Decían, esto fue una competencia sin comprensión, nadie sabe lo que está haciendo, y aquí sí la evolución dotó una competencia con comprensión, y que Gaudí sí es el que estructura todo este tema y tiene planos y tiene albañiles y tiene gente carpinteros y él da las directrices y así se hace la cuestión, ¿no? Y luego dice que volvemos al campo, lo que habíamos abandonado, que no precisamente tiene que estar mal o bien, donde la naturaleza no estaba comprendiendo, no tenía la necesidad de comprender y era muy útil, y ahora con la inteligencia artificial como que volvemos a eso, ¿no? Ahora no sabemos qué procesos se están haciendo. Inclusive él dice que eso es muy peligroso, de que tiene que haber legislaciones que se sepa cuáles son los procesos que están haciendo y de dónde sale la información y cuál es ese ejercicio que utilizan, porque se convierte en una caja negra de procesamiento que tiene una utilidad enorme. Nos hace muy útiles, nos va a poder permitir llegar a donde nunca hemos llegado, pero no sabemos lo que está pasando, o sea, no hay una comprensión. Y él dice, por ejemplo, que tenemos que cuidarnos y hacer legislaciones porque la inteligencia artificial no tiene esa moral, no tiene nada que perder, no va a la cárcel y tampoco muere de alguna forma decirlo. Nosotros sí tenemos unas implicaciones morales muy fuertes porque si cometemos algún error lo vamos a pagar, o sí, con claro, la condena social o con la condena de la muerte de la vida biológica, ¿no? Entonces yo creo que van a venir tiempos muy padres que nos van a aclarar más esto de la conciencia, pero a mí se me hace muy complicado y creo que mi percepción es que no nos atrevemos a decir que esto es la vida biológica por el hecho de negar la importancia que tenemos, ¿no? De que somos algo muy importante o que hay algún propósito detrás. Por eso cuando tú decías de teología, a mí se me fue porque la teología, pues, obviamente hay un relato que esto iría en contra del relato, ¿no? Pero para mí sigue siendo un relato que se puede modificar, o sea, digo, si la realidad... ¿En contra de cuál relato? O sea, porque si somos materia, si no hay un proyecto, un propósito, no sé, ¿dónde entraría, si entraría aquí el alma o la conciencia o el espíritu? No sé. A lo mejor eso es una decisión difícil de tomar. Yo no diría que es no creo que es, aunque es algo de la teología, son conceptos filosóficos, o sea,
Claro, si somos pura materia, pues evidentemente estaremos insertando un concepto sesgado. Pero esa es la discusión, si somos materia o no somos solamente materia. Más bien es una posibilidad nada más. No es que... Creo que podemos caer en una falacia de petición de principios si decimos, pues es que si somos materia, ¿por qué tienes que meter la conciencia o el alma? No, pues es que es lo que estamos discutiendo, si es que somos únicamente materia. Pero por eso, pero más bien el previo es esa idea que a lo mejor tengo y no quiero mover esa idea. Tengo que darle coherencia, pero, bueno, y esto no creo que sea, esto. Sí. A lo mejor sí, pero no creo que sea el caso. Si estamos no necesariamente. Hablando, si estamos no, hablando digo, de... o sea, sí habrá ocurre, una persona claro que porque sea no así, entendí ese pero... comentario de ateo o teísta. Porque en la postura hay una postura hay una propuesta teísta. Ese es mi comentario. O sea, la propuesta teísta es que la conciencia superviene a Dios. Oh, exactamente. Entonces hay una idea que viene previa, que de una u otra forma estoy intentando, o sea, tengo que defenderla por el hecho de que contradice esa idea previa que ya hay. No, porque en la otra postura, es que en este caso, la postura materialista o monista, una sola sustancia, pues también está asumiendo que solamente nada más hay materia. O sea, también tienes que asumir una posición para argumentarla. Pero que va apoyada más por el tema empírico, ¿no? Que es esa forma de entender la realidad. Lo entendería en otros casos. Si tú me hablas, por ejemplo, de por qué una persona se sanó, ok, porque la ciencia lo puede explicar. Pero en este caso, donde no sabemos lo que es la sustancia en sí misma ontológica de la conciencia, estamos parados exactamente donde mismo. Es que a mí me da la sensación de que hay una comunidad científica que para ellos ya no existe el problema de la conciencia, que es entendible. Más bien que no hay ese gran debate. Bueno, tal vez. Porque ellos no tienen esa ontología. Pero es que también el problema que yo veo depende desde dónde lo veas. Si lo ves desde un punto bueno, mira, yo lo explico muy biológico, muy naturalista, sí, pero del científico francés que leí. Digo, te vuelvo y repito, él no tiene ese problema de la conciencia. O sea, no lo tiene. Dice, es que no es un tema filosófico. Es que creo que el problema de la ciencia moderna, o por lo menos de la postura, no digo que tú la tengas, el problema de la postura cientificista es que asumen que solamente a través del método científico podemos entender la realidad. Y pero eso entonces, no es correcto. Entonces, ¿cuál sería? De hecho, esa es una afirmación no científica. Sí. Esa es una afirmación filosófica. Por lo tanto, se contradice a sí mismo. No, porque estamos hablando que se ha encontrado una forma, un mecanismo que ya no es en primera persona. Ese es un argumento filosófico, Juan. Como decir, oye, eso no lo estás... estudio la conciencia a través de mi intuición y mi percepción, mi autopercepción. Digo, oye, pues tu percepción no necesariamente porque tú la sientas es algo correcto. Entonces, por eso requeremos una tercera persona donde nos pueda ver y digamos, desgranar todo lo que hay, que yo creo que es el método. Digo, la ciencia, si cree que las cosas están cerradas, pues no sería ya ciencia, o sea, sigue avanzando. Estamos más bien observando, y esta observación empírica de que sabemos que una neurona de estas 86 mil millones sola no es nada, absolutamente nada, no tiene ningún tipo de complejidad, y que unida a ellas es cuando se requiere todo este campo de estudio y donde se hace complejo. Pero digo, por eso digo, no, para ellos... O lo que yo percibí de esta lectura de estas dos personas que abordan la ciencia como método para responder a la pregunta ¿qué es la conciencia? No tienen ese problema de, oye, pues no hay un dualismo, o sea, ¿por qué necesito una sustancia inmaterial que ni siquiera nunca la voy a poder observar? A menos de que la ciencia o la cuántica descubra que estos átomos o lo que hay debajo de los átomos haya algo ahí brutal, ¿no? Que eso también sería pues observable en el tiempo que tengamos los instrumentos para hacerlo, ¿no? Sí. Pero bueno, en todo caso, qué padre la conversación. Yo me voy con más preguntas que respuestas, como siempre. Sí, claro. Y pues que bueno, seguimos ahí. No sé si quieran decir algo para finalizar. Perfecto. No, yo creo que ya fue suficiente con esta... Está padre el tema. Sí, bueno. yo le tomé mucho cariño al tema porque se relaciona con diferentes campos. O sea, ves desde la ontología, el ser humano, la vida, la computación, la evolución, la computación, la inteligencia artificial. O sea, es un tema, de hecho, le llaman un tema completo en la filosofía porque tiene que ver con todo. Sí, gran tema. Sí. Bueno, yo solo tengo que leer más filosofía. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y otra vez coméntenos por ahí
Nos gustaría saber qué piensan sobre el tema y si tienen alguna recomendación de algún tema nuevo que quisieran que platicáramos, pues bienvenido. Y muchas gracias por escucharnos.